Cuenta de Secretaría. Gracias, señor presidente. Han llegado dos solicitudes. Una del senador Tomás de Rementería para que la comisión reciba en audiencia a la Unión Comunal de Consejos Locales de Salud Valparaíso, quienes han manifestado su preocupación por la prolongada demora en la construcción del SAR de Placilla. Segundo, el senador Rojo Edwards, que solicita que la comisión suscriba un oficio en que se pide al Ejecutivo informar sobre el avance, planificación y proyección de la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en áreas críticas como diagnóstico precoz, salud pública, seguridad del paciente, entre otras. Acompaña una reacción del oficio si es que la comisión lo quiere despachar. Tercero, hay una comunicación del Silencio, por favor. investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con la que remite informe con antecedentes jurídicos de las legislaciones sobre eutanasia y muerte asistida en otros países, respondiendo al requerimiento de esta comisión. Por último, hay solicitudes de audiencia para el proyecto de ley que modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, de la presidenta regional de ANEF Biobío, señora Lorena Lobo, de la presidenta del Consejo Directivo FENAR, octava región, señora Evelyn Betancourt, del presidente nacional de la ANEF, señor José Pérez, de la presidenta regional FENAT Valparaíso, señora Luz María Rivero, del presidente de la Federación Frente de Trabajadores de Hacienda, señor José Labra, y de la presidenta de Confedeprus, señora Camila Fuentevilla. Por último, hay invitación de la directora ejecutiva del Foro Nacional del Cáncer, señora Carolina Goich, para participar en la conmemoración de los 5 años de la promulgación de la Ley del Cáncer el día lunes 1 de septiembre en la Sala de Lectura del Congreso Nacional y solicita apoyo en las actividades. Muy bien. ¿Algún punto de cuenta o varios en esta fase? Quiero solicitar, mientras tanto, que podamos enviar un oficio que está escrito, que tiene que ver con una reiteración hecha al Instituto de Salud Pública y al MinSal, que hicimos en julio del año 2024 sobre el problema del uso y abuso del tramadol. Ahí se pidió que pasara a control de stock la receta de tramadol, cosa que no ha ocurrido. Entonces, aquí hay un oficio, ministra, que lo vamos a enviar con detalle. Todo esto viene de un estudio muy profundo que hizo la Universidad Católica y el CITUC respecto al consumo abusivo de tramadol y los efectos como opioide también en la población. Se lo dejamos a la Secretaría entonces. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Hay una nota de la ex senadora Goich, secretario. ¿Lo puede precisar? La senadora invita al evento en que se conmemora los 5 años de la promulgación de la Ley del Cáncer, el día lunes 1 de septiembre, en Sala de Lectura del Congreso Nacional. Solicita apoyo en la Comisión de Régimen para contar con transmisión, streaming TV, Senado, café para senadores, etc. Apoyamos la iniciativa y la pasamos a régimen entonces, derechamente, para poder respaldarla. Muy bien. Bienvenido, senador Rojo Edwards. Senador Macaya. Sí, no, sí, básicamente aprovechando el ingreso a la sala del senador Rojo Edwards, yo suscribo porque creo que es un tema muy importante en la problemática de salud, en potenciales soluciones. El oficio que él ha presentado a esta comisión, entiendo que está en el marco de entender cómo la inteligencia artificial se puede incorporar a áreas específicas, sobre todo diagnóstico y detección precoz de temas en materia de salud. Entiendo que está acompañado ese oficio, así que sería útil y importante, aprovechando además justo que entró el senador Edwards, de suscribirlo y hacerlo como parte como Comisión de Salud. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Gracias, senador Macaya. Eso sería todo. No, si somos ejecutivos. Acción rápida. Puede permanecer, ¿eh? Vamos a ver el primer proyecto de salud mental, si le interesa, senador. Ya. Entrando a la orden del día, quiero ofrecer la palabra a la ministra o a la subsecretaria, dado que hemos sabido que por algunos motivos o razones no se han podido ingresar las indicaciones sobre salud mental integral, que estaba en el primer punto de hoy, así que le sugiero, ministra, si usted quisiera decir cuál es el itinerario que vamos a proseguir en el tema. Sí, por su intermedio, presidente, primero saludar al ministro de Hacienda que nos acompaña en esta ocasión y a la subsecretaria pedirle que por favor le dé la palabra a la subsecretaria de Salud Pública. Subsecretaria Andrea Albagli, por favor.
Buenos días, presidente. Un gusto saludarlo. Por su intermedio también saludar a todos los honorables senadores de esta comisión. Efectivamente no alcanzamos, nosotros habíamos asumido un compromiso de poder tener presentadas las indicaciones el día de hoy para votarlas y poder despachar el proyecto. Eso por distintos motivos no fue posible, así que solo me queda presentar las excusas al respecto. Y no puedo yo ahora comprometer una nueva fecha porque también son gestiones que no solamente dependen directamente de mí y por ende sería irresponsable ahora entregarle un nuevo cronograma al respecto. Sí le puedo prometer que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder cumplir con nuestra palabra y dentro del más breve plazo le vamos a indicar cuándo va a ser la fecha que las indicaciones ingresarían. Nuestras disculpas, presidente. Bien, ustedes comprenderán que de parte de la Comisión hay la mayor disposición de avanzar. Estaba previsto despacharlo hoy día, dependíamos de esas indicaciones formales. Así que la lleva el Ejecutivo en esto. Nosotros quedamos con testes, como dicen los abogados, de poder recepcionar las indicaciones y ahí ponerlas en tabla en el momento en que ustedes las ingresen. Senadora, órdenes. Gracias, presidente. Solo consultar cuáles han sido las dificultades o los otros actores Oye, ¿para qué órdenes? que tienen que intervenir y que por supuesto no ha sido viable contar con las indicaciones. Subsecretaria. Sí, presidente, lamentablemente no tengo yo esa respuesta. Las gestiones el acto de ingresar las indicaciones depende de otros actores, no solamente SECPRES, y por ende yo no tengo el detalle de esa explicación que razonablemente plantea como duda la senadora. Recordemos que son enmiendas que estaban en borrador, que se tenían que formalizar, y eso es lo que se ha entrampado un poco, pero bueno, no vamos a entrar en más detalle, vamos a quedar a la espera de que esto suceda para que el proyecto pueda salir despachado lo antes posible en las siguientes sesiones que ya estén disponibles. Muchísimas gracias. Sugiero un minuto de pausa antes de entrar al segundo tema para que puedan entrar los gremios, algunos de los representantes. Por favor, secretario. Pausa un minuto. Suspender la sesión un minuto. Televisión Senado. Se reanuda la sesión y le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, don Mario Marcel, a la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, al asesor directo del FONASA, don Matías Goyenechea, a don Cristian Miquel, asesor legislativo del MinSal, y al abogado don Manuel Pérez del Ministerio de Salud. Estamos convocados para presentar por parte del Ejecutivo el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la ley integral de que establece el periodo de carencia por incapacidad laboral, por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación en el sector público, fortalece las facultades de las comisiones de medicina preventiva y modifica las normas que se indica boletín 17678-11 con urgencia calificada de simple. Se excusó el ministro del Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Bocardo. Antes de dar la palabra al secretario para que haga la relación del proyecto, dar la bienvenida también a los representantes máximos de la ANEF, encabezado por don José Pérez, su equipo, y decirles a todos y todas que el ánimo de esta comisión, no solo mío, que me toca hoy presidir, el presidente titular está
temporalmente fuera del país, pero es que este proyecto de ley que hoy día debuta tenga una tramitación ordenada, debidamente pausada para escuchar a todos los sectores gremiales interesados, obviamente en un tema tan sensible como es el uso de la licencia médica. Yo quiero destacar que durante 35 años no se había hecho modificaciones a las normas de la licencia médica. Esto viene de mediados de los 80. Ahora, en el actual periodo, se han introducido diversas normativas, como la ley de grandes emisores, que fue promulgada hace 2 meses atrás, el proyecto de FONASA, que establece a esa entidad como el primer piso de admisión de licencias médicas, que está aprobado ya en general por esta comisión, está a la espera de sala, y este proyecto que se origina en un acuerdo de protocolo del mes de noviembre del año pasado, establecido por el Ejecutivo y ambas cámaras del Congreso, para introducir las enmiendas integrales al subsidio de incapacidad laboral. Este proyecto, que es del Ejecutivo, lo aclaro, no tiene que ver con los posteriores escándalos o problemas que han suscitado a partir de la denuncia de Contraloría que proceden del mes de mayo. Esto es mucho anterior, que había establecido el Ejecutivo una prioridad política de ir avanzando en este tema con reformas profundas, en algunos casos, al régimen de licencias médicas que ha tenido tantas dificultades en estos 40 años que no se ha enmendado nunca. De modo tal que voy a pasar a darle la palabra al secretario para que dé la relación y después al Ejecutivo encabezado por los 2 ministros de Estado. Gracias, señor presidente. Corresponde dar relación al proyecto de ley que modifica el periodo de carencia del subsidio de incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las facultades de las comisiones de medicina preventiva e invalidez y modifica las normas que indica. Boletín 17.678-11. Este proyecto de ley fue iniciado por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República de fecha 9 de julio del presente año. Con el mismo día se dio cuenta en la sala del Senado y tiene urgencia calificada de simple. El proyecto se estructura sobre la base de 6 artículos permanentes y 4 transitorios. Tiene como objetivo realizar los ajustes específicos destinados a resguardar el correcto uso y funcionamiento del SIL, subsidio de incapacidad laboral, que es el que regula la situación de accidente y enfermedad común que corresponde al derecho que tiene una persona trabajadora, sea esta dependiente, independiente o pensionada, que trabaja afiliada a un régimen de salud, de ausentarse total o parcialmente del trabajo y recibir un pago en dinero mientras se encuentra haciendo uso de una licencia médica por accidente o enfermedad común. En concreto, este proyecto propone los siguientes cambios. Primero, definir un nuevo periodo de carencia para el SIL aplicable con independencia a la extensión de la licencia médica. Para este fin, el proyecto propone disminuir a 2 días el periodo de carencia en el pago de los SIL para las licencias médicas por accidente o enfermedad común, independiente de su duración. Con esta medida se aumenta en 1 día el subsidio para licencias iguales o menores a 10 días, a la vez que se introduce la carencia en las licencias de 11 días o más. Un segundo punto del proyecto es que quiere homologar la regulación del sector público y privado. Como existen diferentes regímenes entre el sector público y privado, aun cuando la contingencia que deriva del otorgamiento de una licencia médica es la misma, accidente o enfermedad común, el proyecto avanza hacia una homologación con quienes reciben este subsidio. Para estos efectos, la regulación propuesta respecto al sector público pasa a crear una remuneración diaria durante la licencia, la que será aplicable transversalmente al personal afecto a diversos estatutos durante sus licencias médicas de origen común. Esta remuneración durante licencia se aplica solo en caso de licencia por enfermedad o accidente común, es decir, no se extenderá a otros tipos de reposo, como es el caso de permisos maternales o los derivados de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. En síntesis, la remuneración que pasa a regularse se devengará diariamente a partir del 3er día de vigencia de la licencia médica. Asimismo, el monto diario será una cantidad equivalente a la 30ª parte de la remuneración bruta que le habría correspondido percibir al funcionario de haber desempeñado sus labores durante un mes completo.
De tal forma, esta propuesta homologa al sector público con el privado respecto del SIL que este último recibe. Un tercer aspecto es el cómputo del tiempo de la causal de cese por salud incompatible con el desempeño del cargo. Dada la naturaleza de la función pública, diversos estatutos han contemplado como causal de declaración de vacancia la salud incompatible con el desempeño del cargo, lo que se determina en base al número de días con licencia médica del personal dentro de cierto lapso de tiempo. Sobre el particular, el proyecto establece que deben computarse los días con licencia médica que han sido rechazados siempre que hayan hecho uso del reposo y se hayan ausentado a sus labores. Por último, establece un fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras de la CONPIN. El objetivo es permitir que la CONPIN pueda detectar conductas incompatibles con el reposo indicado en una licencia médica a través del tratamiento de datos. Para ello, en primer lugar, fija como obligación de los órganos de la Administración del Estado la colaboración con la CONPIN, de tal manera de compartir los datos que requieran para la fiscalización del reposo y el buen uso de la licencia médica. Por ejemplo, con esta coordinación se puede mejorar la coordinación entre la CONPIN y la PDI para acceso a registros de entrada y salida del país. También facultará a la CONPIN para pedir antecedentes, entre otros, al Servicio de Impuestos Internos, a fin de confirmar la emisión de boletas de honorarios por parte de personas beneficiarias del subsidio por labores incompatibles con el reposo médico. En segundo lugar, el proyecto para estos efectos faculta también a la CONPIN a requerir a instituciones privadas información sobre el registro de transporte de pasajeros en relación con viajes nacionales e internacionales e información relativa al acceso a actividades recreacionales, con objeto de una mejor fiscalización. Y por último, respecto a la CONPIN, se crea una instancia especial donde las CONPIN puedan controlar preventivamente las licencias prolongadas más de 180 días de licencia médica en periodo de un año. Eso es todo, señor presidente. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, encabezado por sus dos ministros de Estado, para que inicie la presentación de este proyecto tan importante en el Senado, ingresado hace un mes atrás y que tenemos la oportunidad hoy día de empezar a discutirlo. Reiterar de que vamos a abrir un periodo de audiencias extenso con los distintos sectores de interés, porque eso es lo que procede en sede legislativa, hablar con todos y escucharlos a todos, y iremos avanzando gradualmente en la medida que el tiempo lo permita para poder ir clarificando los alcances de este proyecto de ley. Tiene la palabra ministra Jimena Aguilera, por favor. Sí, y quiero muchas decirles, gracias. perdón, que tenemos un índice de saturación de CO2 muy alto. Vamos a respirar poco. Les sugiero que puedan abrir un poquitito las ventanas porque cuando el CO2 se eleva puede enrarecerse el aire y la conversación, que no es deseable. Ya, Muy ministra. bien. Muchas gracias, presidente. Saludar nuevamente a los senadores y al ministro de Hacienda que me acompaña. Este proyecto, como lo relató el secretario, modifica el periodo de carencia del subsidio por incapacidad laboral por accidente o enfermedad común, introduce modificaciones en su aplicación al sector público, fortalece las capacidades de las facultades de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y modifica las normas que se indican en el proyecto. Este proyecto representa para el Ejecutivo una reforma necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad social. La siguiente, por favor. Recordemos, y lo señalaba también usted, presidente, que este es parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo para la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2025, que contempló la presentación del proyecto de ley en análisis. Así se dice, está exactamente así en el protocolo de la Ley de Presupuesto. De la misma forma, durante el primer semestre del 2025, el Ejecutivo ingresará un proyecto de ley de modernización del régimen de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral y, como usted mismo señalaba, este es un compromiso asumido en antelación a todo lo que ha ocurrido por la acción de la Contralora en relación a las investigaciones que ha desarrollado sobre el uso del subsidio de incapacidad laboral. Y es complementario a las acciones que ya ha estado desarrollando el Ejecutivo en relación al uso de este subsidio de incapacidad laboral. La siguiente. Recordar que la licencia médica es el derecho de los trabajadores a guardar un reposo por condición médica. Muchas veces, desde el punto de vista médico, solamente el reposo es la única indicación que permite que la persona recupere su estado de salud en muchas circunstancias, y el subsidio de incapacidad laboral es una prestación económica del sistema de seguridad social destinada a entregar recursos a las personas que por el estado de necesidad de enfermedad tienen ingresos ausentes
debido a la enfermedad en forma temporal. Es un subsidio que cubre en forma temporal accidentes y enfermedad común. Es financiado o debiese ser financiado con cargo a las cotizaciones, en el caso de la enfermedad común, de los propios trabajadores, a diferencia de lo que es el subsidio por incapacidad de la ley 16.744, que es asumido plenamente por el empleador, dado que él es el que genera el riesgo al cual están sometidos los trabajadores. En el caso del subsidio de incapacidad laboral, debiese financiarse con cargo a la cotización. Como se menciona, es una función de la seguridad social y tiene, como se mencionó, periodos de carencia, distintos parámetros que después vamos a señalar, que son los que eran objeto de este proyecto de ley, que es, por ejemplo, el tema de la carencia, la tasa de reemplazo. En el caso chileno hay un umbral a la carencia, que es algo bastante poco usual a nivel internacional, y está también el tema del tope, puesto que se financia con las cotizaciones, por lo tanto no debiera financiar, y no es así en el sector privado, más allá de lo que se está imponiendo a través de las cotizaciones, situación que no ocurre en el sector público. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos identificados en el tema del subsidio de incapacidad laboral? Bueno, en varias ocasiones hemos tratado este tema aquí en esta comisión, incluso fue la primera comisión donde vino la Contralora a presentar sus resultados, pero nosotros con anterioridad, cuando dimos urgencia y tramitamos el proyecto de ley de grandes emisores, estuvimos conversando y también cada vez que hemos negociado el presupuesto en estos años de gobierno sobre el aumento del total de licencias médicas anuales, que es un desafío enorme, una detección de uso de licencias médicas para fines distintos al reposo médico, que es para lo cual está diseñado la licencia médica y, por supuesto, el subsidio, la detección de organizaciones destinadas a defraudar el sistema, que han sido investigadas a través de querellas con personas incluso con prisión por esto, en procesos judiciales, un ausentismo muy elevado en el sector público, que está después de la situación de pandemia y sobre todo en el tema de salud, que nosotros hemos tratado de enfrentar. Por supuesto que hay una situación del impacto pandémico dentro de los trabajadores del sector salud que se vieron sobrepasados por la acción durante la pandemia, no solo por la cantidad de trabajo, sino también por el impacto emocional de ver fallecer tantas personas como ocurrió. Recordemos que durante los años de pandemia fallecieron más de 50.000 personas, en adición a lo que fallecían normalmente. Y pasamos de 100.000, de la estadística de 100.000 defunciones anuales a 120.000 bruscamente, de un año a otro, que es el efecto de la pandemia y que fue un efecto en todo el mundo, y además la pérdida de la vida de los compañeros. Sin embargo, esta situación se ha cronificado y se ha mantenido a pesar de que hemos hecho medidas que han logrado reducir en parte ese ausentismo en una gran cantidad, lo que nos afecta a nosotros en la continuidad de los cuidados y además por la financiación, que es el segundo desafío identificado. Nosotros tenemos una presión financiera porque con el presupuesto sectorial se financia el subsidio de incapacidad laboral, compitiendo directamente con la necesidad de cubrir las necesidades de atención médica, que también se han visto aumentadas y con mayor complejidad después de la pandemia, además del envejecimiento poblacional, el aumento de los costos que ustedes han visto, y también el tema de los costos de operación de los servicios de salud, cosa que hemos discutido en cada una de las leyes de presupuesto. Existe una concentración del gasto en las licencias prolongadas, que fue lo que provocó que trabajáramos especialmente en el tema de las licencias médicas de grandes emisores. Hay una paradoja: sobre el 1% de los casos, las licencias mayores de 180 días consume el 6% de los recursos, lo que no significa que sean todas inapropiadas, pero que requieren un mayor seguimiento. Hay una gran diferencia de comportamiento entre el sector público y los sectores privados, gente que tiene empleador privado, con licencias cortas, cercanas a fin de semana y festivo, en forma más frecuente en el caso de los empleados públicos, y con licencias de privados concentradas sobre el umbral que elimina la carencia en el caso de los privados. Y, por cierto, problemas de la fiscalización, dado el incremento del uso de las licencias médicas, se enfrenta esta situación, además del aumento de los beneficios para las personas que tienen discapacidad. Todo esto presiona a la CONPIN, que es la entidad sectorial encargada de controlar las licencias médicas. Bueno, esto cuando uno ve el aumento de licencias médicas, aquí hay una estadística de cómo aumentó de una estadística de alrededor de 6 millones de licencias tramitadas a sobre 9.500.000 el año 2022, que fue la situación de pic, y 8.400.000 durante el año 2023.
se ve que el gran incremento y sobre todo, por supuesto, se produjo por la pandemia. Recordemos que el COVID exigía una licencia médica y que además desde el punto de vista sanitario nos interesaba que las personas efectivamente no estuvieran circulando y contagiando a los demás. Sin embargo, esa situación también se ha mantenido, como decía, en niveles altos posteriormente. Aquí hay un gráfico, si ustedes lo ven, porque el mío no se ve. Se ve que el comportamiento de los días de pérdida promedio por trabajador llega a alrededor de 32,34 días. En el caso de los trabajadores de la salud un poco más alto, hay un incremento del 42% en las licencias médicas no parentales entre el 2018 y el 2023, que son de alto impacto. Estamos hablando de 8,4 millones de días laborales perdidos, equivalentes a 30.000 jornadas completas en un año. Esto no solo tiene un costo fiscal, sino que afecta la calidad, como mencioné anteriormente, del servicio público y por cierto, se relaciona con la pandemia, pero se mantiene posterior a ello. Aquí ustedes ven los desafíos de los días promedio de ausentismo por licencia médica, los 8 millones de días, que equivale a cerca de 30.000 jornadas completas equivalentes. Siguiente. En cuanto al tema del financiamiento, aquí se grafica cuál es el uso sobre la cotización obligatoria de salud, que como decíamos es el instrumento destinado a financiar. El 2023 consumió 3,7 puntos porcentuales destinados al subsidio de incapacidad laboral de la cotización obligatoria. El 2024 3,2. El 2010, para que tengan una estimación de comparación, solo 2,2 puntos porcentuales se ocupaban para el uso del subsidio de incapacidad laboral de la cotización legal de salud, siendo en FONASA el 2,2 y 1,7% en ISAPRE. Y ahí se refleja claramente el aumento y la presión que tiene sobre el financiamiento del sistema de salud y de las cotizaciones, tanto en el sector público como privado. Por cada peso que se destina al subsidio de incapacidad laboral es un peso menos para las atenciones médicas, especialmente para medicamentos y prestaciones de salud. Y esta tendencia es insostenible y pone en riesgo el financiamiento de las prioridades sanitarias. Siguiente. Aquí también está la diferencia en la evolución del gasto, que aumentó en un 73% para el caso de FONASA versus un 2% del caso de las ISAPRES, que si bien ciertamente las personas de ISAPRE, que son más jóvenes, tienen una condición de salud mejor, pero no a ese nivel de uso de subsidio de incapacidad laboral. Esto refleja diferencias más bien estructurales y no tanto epidemiológicas. Esta diferencia entre los dos seguros venía desde antes, pero continúa después de la pandemia también. La cifra que produce mayor impacto son los 2,1 billones de pesos solo en FONASA, equivalente al presupuesto de varios ministerios que se están ocupando en el subsidio de incapacidad laboral. Como decíamos, entre los desafíos que también trataba de abordar este proyecto está la concentración del gasto en las licencias prolongadas, con números de reposo muy elevados, con un porcentaje que concentra una gran cantidad de gasto en un porcentaje pequeño de licencias médicas, y que para eso incluso nosotros tuvimos un proyecto que se destina directamente al emisor de esas licencias médicas, pero también es necesario completar el ciclo viendo también la fiscalización, como incorporamos en el proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que ya se discutió en esta comisión, y como es también el fortalecimiento de la fiscalización de estas licencias prolongadas, que está en el proyecto que estamos presentando. Aquí en esta lámina también se muestra la tasa de incapacidad laboral, que mide el promedio de subsidio por cotizante al año. Es un indicador clave en el uso del sistema. El sector público pasó de 12,5 a 15,9 días, 27% en 4 años. El sector privado también aumentó, pero manteniéndose en una tasa menor. Y cuando hablamos de estos sectores no nos referimos al seguro FONASA y SAPRE, sino que al empleador, al público y privado. Los trabajadores con derecho al subsidio de incapacidad laboral en el sector público son 721.600 y en el sector privado son 6.726.017, porque recordemos que hay trabajadores del sector público que son asegurados en el sector privado. Entre los otros desafíos, como mencioné y anuncié anteriormente, la diferencia del comportamiento entre los sectores, que algo ya hemos ido viendo, en la duración de las licencias. En el sector público el 35% de las licencias superan los 11 días, mientras en el privado
el 59%, y esto se vincula al hecho del umbral de la carencia que tiene el subsidio, que se aplica en el caso de las personas que tienen empleador privado. Aquí están los antecedentes que se usaron para evaluar los cambios paramétricos en la diferencia entre cotizantes de FONASA del sector público. El sector público tienen 2,7 licencias por año por trabajador, sin carencia, sin tope imponible y con un 35% de licencias mayores de 11 días, y esto significa en 15,9 días de tasa de incapacidad laboral. En el sector privado hay 0,6 licencias por año por trabajador, con una carencia de 3 días, con tope imponible, y con un 59% de licencias de mayor de 11 días. Es decir, que en el caso del sector privado hay menos licencias, pero de una duración más larga, producto del umbral en la carencia. Y en el caso público hay un mayor número de licencias, pero de menor duración, también de alguna forma influenciado por el hecho de que no existe carencia. Y eso se refleja también en los usos en la tasa de incapacidad laboral resultante. Entonces, esta estructura de parámetros diferencial entre sector público y privado de alguna forma está influyendo, como se demuestra aquí, en el comportamiento del uso del subsidio de incapacidad laboral entre ambos sectores. Aquí en este gráfico, por ejemplo, se observa los comportamientos estratégicos que se tratan de corregir, muestran claramente cómo las licencias de las personas que son empleados del sector privado se concentran en aquellas mayores de 11 días que están ahí en la barra azul, mientras las personas que son empleadas del sector público tienen una concentración en las licencias más breves. Cuando uno ve el día en el cual se concentran estas licencias médicas, vemos que para las licencias médicas de 3 días de duración se observa un mayor uso del reposo los días lunes, sin que haya una explicación epidemiológica que lo fundamente. En el caso de las licencias médicas de 2 días hay una concentración en los días lunes y jueves, también sin una razón epidemiológica o de tipo médico que explique esta concentración de los días en esos días de la semana. Y en el caso de las licencias médicas de duración de 1 día, que está en ese gráfico, se observa claramente una concentración los días lunes y viernes consistente con la duración del subsidio de 1 día. Cuando uno observa la pérdida de días trabajados por licencias cortas de menores de 3 días, los trabajadores inscritos en FONASA, solo yendo un suma a los asegurados de FONASA, comparados entre los trabajadores que son afiliados a FONASA, pero que son trabajadores de empleo público versus los trabajadores que son empleados del sector privado, se observa que el 33,8% de las licencias médicas de aquellas personas aseguradas en FONASA que tienen un empleador del sistema público, tienen 33,8% de sus licencias son menores de 3 días versus un 18,4% de aquellos que tienen empleadores privados y que tienen esta carencia de los 3 primeros días. El costo de las licencias cortas ronda alrededor de 25.000 millones de pesos anuales para el fisco. Otros desafíos asociados que hemos tratado de enfrentar a través de los proyectos de ley y también de los problemas de fiscalización, los casos detectados por Contraloría de los funcionarios públicos que registraron salidas del país durante las licencias médicas, las limitaciones de la COMPIN en relación a estos cruces de información que solo pueden solicitar 50 roles únicos tributarios mensuales a la PDI y no hacer estos cruces como sí realizó la Contraloría. Esto lo vimos, lo discutimos acá en una sesión especial. Justamente que vino la Contralora y estuvo la subsecretaria y la directora de COMPIN presentando cuáles son las condiciones en las cuales nosotros podemos realizar la fiscalización, la falta de facultades para solicitar información masiva a instituciones públicas, las licencias que existen, estas licencias fraudulentas, los grandes emisores con emisión del extranjero y que es imperioso, de nuestro punto de vista, cuidar el uso y destino de los recursos de la seguridad social. En este sentido, la estrategia de enfrentamiento del Ejecutivo ha tenido 3 ejes, como también anuncié anteriormente: ir contra la conducta fraudulenta y los grandes emisores a través de la ley 21.746, que ya está vigente, los arreglos institucionales para fortalecer la fiscalización, que están en el proyecto de ley de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y los arreglos estructurales para mejorar los incentivos o el proyecto de ley para cambiar los parámetros de las licencias, como se comprometió en la negociación de presupuesto del sector salud y que es lo que se está cumpliendo
con la presentación de este proyecto de ley. Lo que nosotros enfatizamos con esto es que no falta una sola medida, sino que tienen que ir medidas relacionadas con los emisores, con la fiscalización y también con los incentivos que hoy día existen hacia las personas que buscan este subsidio de incapacidad laboral, incluso en condiciones en las cuales no hay un fundamento médico. Sobre los emisores, solamente repasar cuáles son las medidas que se han tratado de implementar. La protección de los pacientes y médicos, fortaleciendo la licencia médica para la recuperación. Se estableció el concepto legal de falta de fundamento médico, se integró con telemedicina, se estableció un sistema de control reforzado, hay sanciones administrativas más fuertes, sin criminalizar el error médico. En caso de los arreglos institucionales, que son el proyecto que ya se revisó en esta comisión y que está en espera, entiendo, de la Comisión de Hacienda, que es el boletín 17375-11, que crea la Contraloría Médica en FONASA, tiene acciones a nivel de la CONPIN, le deriva en el fondo toda la parte de Contraloría Médica, de manera que CONPIN queda como una instancia de segundo nivel para revisar las licencias médicas que la gente pueda apelar contra las definiciones de FONASA y, sin embargo, la CONPIN mantiene la fiscalización del reposo médico, para la cual en el actual boletín, como ya mencionó el secretario, se fortalecen las atribuciones para efectivamente fiscalizar el tema del reposo médico. Bueno, sin más preámbulo, pasemos un poco a detallar las medidas del boletín 16.678-11, que es el que estamos viendo en este momento. El objetivo es realizar ajustes específicos destinados a resguardar el correcto uso y funcionamiento del subsidio de incapacidad laboral, mejorando la eficiencia y la equidad del sistema. Los principios son la equidad, tratar de tener mismas reglas para trabajadores públicos y privados, eficiencia, incentivos para el uso responsable, la sostenibilidad, la protección del sistema de seguridad social y la transparencia a través del fortalecimiento de la fiscalización. Los parámetros de la licencia médica que podían ser sujetos de la modificación son la carencia, el umbral de la carencia, la tasa de reemplazo y el tope imponible. En este proyecto de ley se modifica la carencia, el umbral de la carencia, no se modifica la tasa de reemplazo y sí se modifica o se aplica el tope imponible. La medida 1, el periodo de carencia unificado, se establece un periodo de carencia de 2 días para todas las licencias médicas por accidente o enfermedad común, independiente de su duración. El beneficio para las licencias menores de 10 días es que ganan un día adicional de subsidio. Para las licencias mayores de 10 días se introduce la carencia de solo 2 días. Elimina los incentivos a prolongar innecesariamente el subsidio, no habrá más concentración artificial en los 11 días, tiene un mismo tratamiento independiente de la duración de licencia y del tipo de trabajador. Para nosotros esto elimina distorsiones. Y por lo tanto hay un mayor subsidio para las licencias cortas legítimas y fin a las manipulaciones de la duración. Por lo tanto, con esto se elimina la regla actual que genera incentivos para otorgar licencias artificialmente más largas para evitar la carencia y mantiene el desincentivo al ausentismo repetido por periodos breves, que es propio de todas las carencias y se le aplica también al sector público. No es conveniente optar por la alternativa de eliminar toda carencia, pues ello generaría otros incentivos, como lo mostraban los gráficos que ya demostramos anteriormente respecto a la concentración de estos subsidios breves en algunos días de la semana y no en forma, como uno esperaría, más uniforme a través de la semana. En esto, por cierto, hay un balance óptimo. ¿Qué es lo que sucede a nivel internacional con estos temas de carencia? Bueno, es bien disímil. La verdad es que no siempre es fácil comparar las estadísticas del subsidio de incapacidad laboral, porque no en muchos países tenemos la separación que nosotros tenemos, la segmentación entre la enfermedad laboral y la enfermedad común. Entonces eso lleva a que haya que considerar eso cuando se compara con otros países. Y ahí observamos que la situación de carencia existe en varios países, también hay otros que no tienen carencia, pero que tienen otros mecanismos de control, y lo que ningún otro encontramos nosotros es que tenga este umbral a la carencia, que sobre cierta duración, en el fondo, no exista carencia. Entonces Chile, en relación a los países de la OECD, está en una posición intermedia, con 3 días de carencia, al igual que España, Francia, Reino Unido y Suiza, mientras que países como Alemania, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y los Países Bajos no tienen. Bélgica tiene un solo día de carencia e Islandia presenta un periodo muy extenso de 14 días. La particularidad nuestra es la condición a este umbral.
porque es poco usual esta experiencia internacional. Como digo, que hay que considerar que en estos otros países está integrado el sistema del subsidio de incapacidad por enfermedad laboral con la enfermedad común. En Latinoamérica, por ejemplo, Uruguay tiene 3 días de carencia, como Chile, pero no aplica a los casos hospitalizados. En el caso de la tasa de reemplazo, que como mencionaba en este proyecto finalmente no se modifica, el 21% de 145 países que introducen en su sistema de seguridad social el subsidio de incapacidad laboral cuentan con una tasa de reemplazo del 100%, mientras el 65% de los países tienen coberturas de reemplazo menores que van entre el 50 y el 75%. Por ejemplo, Alemania tiene una tasa de reemplazo del 80%, Suecia un descuento adicional de 20% en los primeros 15 días, y Francia, España y Portugal tienen 3 días sin cobertura. Eso sobre la carencia. Sobre la homologación del sector público y privado, se establece que los funcionarios tengan el mismo régimen que el sector privado. Como leyó el secretario, dado que el DFL 44 solo se aplica al sector privado, se crea en cada estatuto público una nueva remuneración durante la licencia con un monto de 1/30 de la remuneración bruta mensual, con el tope máximo imponible, carencia de 2 días y con los requisitos que son los actuales para tener el subsidio de incapacidad laboral, que son 6 meses de afiliación y 3 meses de cotización. Eso no tiene modificación. El impacto que elimina las diferencias de incentivo entre los sectores y mejora la equidad del sistema, alineando el comportamiento de uso. La medida número 3, el cómputo mejorado para la vacancia, se incluyen días de licencia rechazada. ¿Esto a qué se debe? Que nosotros hemos estado tratando de mejorar el proceso de las personas que tienen licencias médicas prolongadas. Recordamos que el subsidio de incapacidad laboral es para discapacidades o discapacidad, una enfermedad temporal, no es para una situación definitiva. Y que aquellas licencias médicas que se prolongan por más allá de 180 días tienen que ser sometidas al proceso de evaluar si tiene una salud compatible o si la situación es recuperable o irrecuperable. Sin embargo, en ese cómputo de los 180 días, en la actualidad no se puede incluir los días de las licencias médicas rechazadas, pero en los cuales la persona no asistió y que la licencia médica, aun cuando fue rechazada por el subsidio, sí justificó la inasistencia. Por lo tanto, produce limitaciones en el análisis de las personas que tienen esta condición de ausencia prolongada, independiente de si la licencia fue aceptada o no, a pesar de que hay una justificación del ausentismo, digamos. Entonces, no se computan esos días que la persona no estuvo efectivamente trabajando dentro de los 180 días. Entonces, no operan las sanciones, ni tampoco opera el mecanismo de revisión. Esto da mayor precisión, una evaluación más exacta de la incompatibilidad laboral, permite hacer un cierre de brecha, evita que los rechazos técnicos oculten el ausentismo real, porque de alguna forma esa persona no está ausente y no se puede computar esos días al ausentismo, y lleva a una aplicación universal. Entre las medidas, la cuarta medida es el fortalecimiento de la fiscalización. Hay nuevas facultades para la CONPIN, el acceso a información de organismos públicos y privados que están obligados a colaborar, habilita el cruce de datos, fortalece el control preventivo con autorización especial para licencias de mayor de 180 días por año. Todas esas licencias van a tener que ser fiscalizadas, y permite solicitudes del FONASA. Puede el FONASA solicitarle a la CONPIN también fiscalizaciones fundadas. En esto, por cierto, siempre hay resguardos a la privacidad con los estrictos principios de finalidad, idoneidad, legitimidad y proporcionalidad, y hay sanciones por el mal uso de la información como falta a la probidad administrativa. ¿Cuáles son los logros esperados con esta propuesta? Van en línea con los objetivos que se plantearon y los principios: mayor equidad, mejor protección, un uso responsable de los incentivos y un sistema fortalecido con una visión de futuro en que el sistema de seguridad social y sus recursos no queden limitados, puesto que no son ilimitados, y puedan ser usados eficientemente en aquellas personas que lo requieren, sin arriesgar con eso la financiación de todo el sector público. Como ustedes saben, este ha sido un tema relevante en la ciudadanía, y aquí pasamos al ministro de Hacienda, que va a continuar la presentación. Tiene la palabra ministro Mario Marcel.
Gracias, gracias, presidente, y muy buenos días a los senadores y senadoras integrantes de la comisión, así como a los invitados a esta sesión. Presidente, como usted sabe, el tema de la trayectoria de las licencias médicas ha sido un tema que nos ha preocupado por bastante tiempo. Lo hemos comentado en esta comisión, en la sala, en el presupuesto, en diversas instancias. Y por lo tanto, este es un tema que que no partió con las fiscalizaciones de la Contraloría, una preocupación que arrastramos durante más tiempo. Ahí hay varios recortes de notas anteriores a los informes de Contraloría. En la lámina siguiente siempre es bueno recordar, y la ministra así lo hacía, que esta distinción entre público y privado desde el punto de vista del empleador no tiene relación con la distinción entre FONASA y ISAPRE, que es quien es el asegurador. Sin embargo, hemos visto que se confunde mucho en la discusión pública una cosa con la otra, y por lo tanto es bueno tener claro de que FONASA, en realidad el mayor número de afiliados que tiene, por supuesto son del sector privado, en el caso del sector público, si bien proporcionalmente hay más afiliados a FONASA, pero los números son bastante más reducidos. Hay varios compromisos que hemos ido asumiendo con el tiempo. El primero es el que citó la ministra, bueno, no el primero, pero el primero fue en esta misma comisión, cuando se discutió, ¿cierto?, las reformas a la ley corta, cuando se discutió la ley corta de ISAPRE, y se discutió ajustes a FONASA, a la Superintendencia de Salud. Se incluyó, ¿cierto?, un artículo en que específicamente se hace referencia a las reformas del sistema de salud. Se habló en aquel momento explícitamente del tema de licencia y luego lo recogimos en la discusión de la ley de presupuesto, donde hubo muchas intervenciones relacionadas con este tema y quedó registrado, ¿cierto?, el texto que vemos aquí en la pantalla y que está citado al comienzo de la presentación. Es decir, que durante el primer semestre del 2025 el Ejecutivo ingresará un proyecto de ley de modernización del régimen de licencias médicas y subsidios por incapacidad laboral, lo cual lo hemos ido refiriendo en el tiempo como una reforma paramétrica para distinguirlo de la reforma del lado del control, que es la que ya se aprobó, ¿cierto?, sobre grandes emisores. Este es un tema que también tratamos con las organizaciones de trabajadores del sector público, en la mesa del sector público. Yo quiero decir, no porque estén aquí presentes, pero quiero decir que las organizaciones de trabajadores del sector público respecto a este tema han sido plenamente conscientes del problema que tenemos en el sector público con esta situación, y por una razón bastante obvia, porque cuando hay ausencia injustificada o hay abuso del uso de licencia, quienes tienen que asumir el costo de la mayor carga de trabajo son los trabajadores que permanecen en sus puestos. Y también, por supuesto, porque el abuso de licencia en el sector público también desprestigia la función pública. Entonces, fue a partir de ahí que en la mesa del sector público concordamos primero formar un Comité Nacional de Ausentismo con representantes de los trabajadores y del Ejecutivo para definir un plan de trabajo para buscar reducir brechas de ausentismo y evaluar pilotos para reconocer económicamente los avances que un servicio pudiera tener en la reducción de ausentismo. En esto nos apoyamos en muchas experiencias en algunos servicios que efectivamente han asumido este desafío, que trabajaron con sus asociaciones de funcionarios y lograron reducir sus niveles de ausentismo. Entonces, yo creo que eso es importante reconocerlo, porque esto además es de diciembre del año pasado, no es de mayo cuando se publicó el informe de la Contraloría, sino que es bastante anterior. Ahora, por supuesto, están las investigaciones que hizo la Contraloría. En esto ha habido 4 informes de estos de circulares, como lo llama de información circularizada, como lo llama la Contraloría. El primero sobre salidas del país durante periodos de licencia, que es lo que tuvo mayor repercusión pública. También hubo uno sobre detención de partos durante periodo de licencia, licencias emitidas por emisores investigados por el Ministerio Público,
y sobre funcionarios afiliados a Capredena y Dipreca. Además de esto, hay todavía varios de estos SIC que están en proceso, uno referido a viajes dentro del país, otro referido a actividades económicas paralelas y un tercero que no recuerdo en este minuto, pero todavía hay varios informes más que vamos a tener. El primero, que fue el de salidas del país durante periodos de licencia, fue el que evidenció la existencia de 35.000 movimientos internacionales durante periodos de licencia, correspondiente a 25.000 funcionarios públicos. De estos movimientos, 30% correspondían al gobierno central, casi 60% a municipios y gobiernos regionales y el 10% restante a otros. A partir de aquí, dentro del gobierno central se inició un proceso de sumarios, que es lo que corresponde, ¿cierto?, para situaciones de este tipo, donde actualmente hay 10.961 funcionarios involucrados, esto sumando todas los informes consolidados de información circularizada de la Contraloría. De estos, 9.293 continúan en servicio, hay 1.600 que han salido del sector público y, por lo tanto, hay 10.182 casos que están sujetos a los sumarios correspondientes. Todos esos sumarios están actualmente en proceso. El análisis de lo que ha pasado con todo esto es que se han tomado una serie de medidas, se formó el Comité Nacional de Ausentismo, como estaba comprometido con las organizaciones del sector público, se puso en marcha la formación de comités locales de ausentismo en la subsecretaría y servicios del Gobierno Central, se elaboró una guía de gestión del ausentismo laboral, se incluyó el inicio de procesos disciplinarios ante las situaciones de incumplimiento de reposo, dado que la Contraloría señaló que en relación a los viajes al extranjero se requería una certificación de la Policía de Investigaciones para las salidas del país, la PDI ha recibido 1.862 solicitudes de esta información, de las cuales 842 corresponden al Gobierno Central y 722 a municipios. Hay que señalar que estas solicitudes pueden abarcar a más de un caso. Por lo tanto, es cierto, no es que la diferencia entre esto y los 10.000 y tantos casos no se haya solicitado información. Hasta el momento son todavía pocos los sumarios que están cerrados y de hecho los primeros que se cerraron contuvieron una proporción alta de sobreseimiento porque eran casos relativamente llamémosle triviales, o sea, de alguien que, por ejemplo, llegó enfermo de un viaje al exterior, se le emitió la licencia el mismo día y entonces aparece como viajando con licencia. Entonces esos casos se han ido sobreseyendo, pero también, ¿cierto?, hay casos en los cuales ha habido destitución y la aplicación de alguna de las otras sanciones que contempla el Estatuto Administrativo. Ahora, hay que pensar que estas fiscalizaciones se refieren a casos específicos de comportamiento durante el ejercicio de una licencia. Los viajes al extranjero, la entrada a casinos de juego, los viajes dentro del país, etcétera. Pero eso no necesariamente no agota el tipo de casos en los cuales puede haber algún tipo de abuso o la solicitud de una licencia no justificada. Entonces es interesante observar cómo se ha comportado la solicitud o la emisión de licencias durante este año una vez que se aprobó la ley, ¿cierto?, sobre grandes emisores y partieron las investigaciones de Contraloría. Entonces vemos ahí mes a mes, en azul está el comportamiento de las licencias en el 2024 y en verde está el 2025. Entonces ahí podemos ver que ya desde el mes de mayo, con solo una semana después de publicarse el informe de la Contraloría, ya hubo una disminución importante y en junio y en julio hay disminuciones muy significativas. Esto nos da una idea probablemente, ¿cierto?, de
de las situaciones que se estaban produciendo dentro del sector público, que no necesariamente corresponden a alguno de los casos que ha investigado la Contraloría, sino que al fenómeno más generalizado, ¿cierto?, de solicitud de licencias que no estaban plenamente justificadas. Entonces esto nos da, esto si comparamos estas cifras para junio y julio, ¿cierto?, y las proyectáramos más o menos al año, tendríamos un regreso a cifras de uso de licencias más o menos parecidas a las que teníamos antes de la pandemia. La diferencia en términos de días de licencia entre la situación previa a la pandemia y ahora es que ahora tenemos más o menos 10 días adicionales de licencia ejercida en el sector público. Y eso está bastante cerca de estas diferencias que estamos viendo acá. Eso entonces respecto del caso del sector público. Ahora, los efectos fiscales que este proyecto tiene se refiere a las distintas modificaciones, no todas ellas tienen que ver con los empleados públicos, es cierto, algunas son de carácter más general, y para eso es importante distinguir entre los casos en los cuales medimos efectos que tienen que ver con el Estado como empleador, otras que tienen que ver con FONASA como seguro público, y el Estado como empleador en lo relacionado con la recuperación del subsidio por incapacidad laboral, sea cual sea el asegurador. Entonces, primero, en lo que se refiere al Estado como empleador, ¿cierto?, los cambios que se están introduciendo es que al homogeneizarse o al uniformarse la situación del sector público con el sector privado, tenemos dos tipos de situaciones. Uno, que se contrastan con la situación actual en que el Estado paga la totalidad de la remuneración de sus funcionarios durante el uso de la licencia médica. Con estos cambios habría un menor gasto por remuneraciones durante las licencias, ya sea por la aplicación de los 2 días de carencia, como por la aplicación del monto máximo de remuneración dado por el tope imponible. Eso implica una diferencia de 122.500 millones de pesos, compuesta por casi 74.000 millones por los 2 días de carencia y 48.600 por el tope de renta imponible. Luego está el efecto relacionado con la afiliación a FONASA. Entonces, en este caso, ¿cierto?, está el efecto que tiene en la eliminación de esta relación entre carencia y en la duración de las licencias, o que las licencias duren más de 11, claro, el umbral de 11 días para las licencias. Entonces, en un caso, en el caso de los trabajadores afiliados según duración de licencia médica, en el caso de licencias de menos de 11 días, se aplica la carencia de 2 días versus la situación previa en que se aplicaba una carencia de 3 días, produciéndose un mayor pago, no menor. Pero, por otra parte, al eliminarse el umbral, ¿cierto?, la carencia se aplica por 2 días a todo evento, lo cual genera un ahorro. Entonces está ahí separado entre trabajadores del sector público y sector privado, con un efecto neto de reducción de gasto de 34.000 millones de pesos del seguro público, es decir, de FONASA. Luego, en lo que se refiere a la recuperación de licencia, dado los cambios al aplicarse los 2 días a todo evento, tanto para trabajadores afiliados FONASA como ISAPRE, el Estado como empleador tiene que hacer la recuperación por concepto de subsidio por incapacidad laboral a través de los seguros de salud. En el caso de los trabajadores públicos, el monto que se registra como auxilio en FONASA es equivalente al recupero del sector público. Entonces ahí tenemos, en términos de recupero, una diferencia de 24.000 millones de pesos. Tenemos, por último, la situación de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de CAPREDENA y DIPRECA, en que se estima un ahorro de 2.586 millones de pesos. Y con esto, el efecto total de este proyecto de ley sería de un efecto sobre la recuperación de 183.000 millones de pesos. Entonces, presidente, para terminar,
Eh, Creo que lo primero, ¿cierto?, es preguntarse por qué estamos hablando de una reforma paramétrica en lugar de simplemente tener más controles. ¿Ya? Y aquí, bueno, hay múltiple literatura, experiencias prácticas y la experiencia anecdótica que uno observa, que muestra que dependiendo de cómo está diseñado un seguro, eso afecta el comportamiento de los asegurados y afecta el comportamiento de los intermediarios. Un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, la distribución de las licencias, ¿cierto?, por días, ¿cierto?, por qué hay un pic de licencias, por qué aumentan tanto para el sector privado pasados los 11 días, por qué hay una concentración del sector público en los primeros 3 días, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, presidente? Nosotros podemos mejorar mucho los controles. Se puede invertir mucho en control, pero cuando el diseño tiende a inducir o facilitar un cierto comportamiento parte de los asegurados, inevitablemente nos vamos a volver a encontrar con estos problemas en el futuro. Entonces tenemos que tener un seguro que esté bien diseñado. Y un seguro bien diseñado también significa, ¿cierto?, que sea común para todos los trabajadores, sin hacer distinción entre sector público y sector privado. Esto tiene que ver con que lo que hemos observado es que aquí no hay un problema que es solo de los trabajadores del sector público. Este es un problema de todo el sistema. ¿Ya? Y por eso, ¿cierto?, cuando miramos el comportamiento de las licencias pagadas por FONASA, tenemos que acordarnos que tenemos 4 millones de trabajadores cubiertos por FONASA en el sector privado. El problema en el sector público no se reduce solo a los casos develados por las investigaciones de la Contraloría. Hay otras situaciones posibles y también tenemos casos en los cuales estos cruces también contabilizan situaciones que no son necesariamente de abuso, como las que mencionaba, ¿cierto?, de alguien que se enfermó estando en el exterior, le dieron una licencia al llegar, etc. También tenemos casos de ese tipo, o casos, por ejemplo, de funcionarios que viviendo en Arica o en Punta Arenas, ¿cierto?, viajaron a las ciudades vecinas, a Tacna, qué sé yo, para una atención médica o para comprar medicamentos. Entonces, tenemos que tener claro de que aquí no tenemos una fotografía perfecta, pero sí lo que sabemos es que cuantitativamente ha habido un cambio significativo en la intensidad de uso de las licencias sin que haya un factor demográfico que lo justifique. Ahora, esto no significa que haya un abuso institucionalizado en el sector público. Y reitero que los principales perjudicados por la situación actual, en los casos en los cuales hay abuso de licencia, son los propios funcionarios que permanecen en sus cargos. O sea, pensemos el caso de un jardín infantil, donde hay un número reducido, ¿cierto?, de educadoras y auxiliares de párvulo. Y donde, ¿cierto?, cuando hay ausencia, no son fáciles los reemplazos. Podemos terminar con un jardín que se ve forzado a cerrar, ¿cierto?, porque no tiene el número necesario de personas presentes. De aquí entonces que para nosotros este es un tema que no es de antagonismo con el sector público. Yo quisiera ser claro en eso. Lo que buscamos es colaboración, acuerdo y mantener una instancia de diálogo con los funcionarios. De hecho, vamos a tener una reunión más adelante esta semana. Y como pasa con muchas de las reformas, varias de las cuales han pasado por esta misma comisión, ¿cierto?, el Ejecutivo concurre con lo que considera una propuesta que responde a una necesidad, pero también con la disposición a dialogar y buscar todos los mejoramientos que sean posibles para lograr el propósito que señalaba la ministra, que es que, ¿cierto?, cuando estamos hablando de seguridad social, queremos, ¿cierto?, un sistema de seguridad social que efectivamente proteja lo que tiene que proteger, que sea justo, que sea ¿cierto?, que se aplique a todos los trabajadores y trabajadoras y que al mismo tiempo, ¿cierto?, sea compatible con muchos destinos alternativos de los recursos,
como es en este caso, ¿cierto?, el caso del sector de la salud, donde el aumento que ha tenido la proporción de los recursos de la cotización que van al financiamiento de las licencias, lamentablemente genera, ¿cierto?, le resta recursos a otras funciones del sector de la salud en materia de salud primaria, de salud curativa, que por supuesto que también se requiere. Eso sería de nuestra parte, presidente. Gracias, ministro. Vamos a recoger ahora las consultas y preguntas de los senadores para que ustedes tomen nota y se hagan cargo de ellas en los minutos que quedan. Senador Chaguán, senadora Órdenes, ¿quién habla? Presidente, primero agradecer por esta exposición que han hecho los ministros, tanto la ministra de Salud como el ministro de Hacienda. A mí me gustaría saber cómo van avanzando los planes de ausentismo por área. Eso para nosotros es fundamental porque hay que hacerse cargo justamente de la ausencia y por tanto cómo los planes de ausentismo han estado respondiendo y eso cómo ha reaccionado. Segundo, me gustaría al ministro de Hacienda, desde el punto de vista de la recuperación de las licencias, desde el punto de vista de los recursos y qué servicios tienen buenas prácticas de recuperación de los pagos y cuáles no. Pero también es un tema muy importante. Luego, desde el punto de vista de cuál es el comportamiento de los distintos servicios respecto de las extensiones de licencias por más de 180 días, en cuáles se han iniciado acciones y en cuáles no, de salud compatible o incompatible con el cargo. Me gustaría también saber desde el punto de vista de las ventanas de las desvinculaciones. Las ventanas, porque tenemos algo que poco se ha hablado, presidente, y me gustaría que me lo aclarara el ministro de Hacienda, desde el punto de vista de los avances de los sumarios y segundo, cuál es la ventana que hay desde el punto de vista de las desvinculaciones que pudiera tener el sector público, porque estamos en un proceso electoral con elecciones presidenciales y por tanto sería súper interesante saber si este tema se va a hacer cargo a este gobierno o si no va a ser la nueva administración la que va a heredar el problema. Y también es un tema relevante. Luego, a la ministra de Salud, respecto de las guías clínicas, si se va a avanzar o no en guías clínicas para los efectos de establecer cuántos días de descanso vamos a tener por determinadas patologías en promedio. Obviamente las condiciones de salud van cambiando respecto a las personas, pero es muy importante saber si vamos a tener guías clínicas para estos efectos. A la ministra de Salud, que me pareció muy interesante el comparativo, que ya lo habíamos estado estudiando hace harto tiempo, en los países que disminuyen los periodos de carencia. Yo he luchado desde que soy parlamentario, como muchos de los que están hoy día acompañándonos, las senadoras y el senador, para los efectos de disminuir los periodos de carencia. ¿Qué impacto tienen los países en los que hay menos días de carencia? Si hay una práctica de licencia médica sobre o no los 11 días, porque también es un tema relevante, porque si es que finalmente se van a otorgar los días de descanso para recuperar de una enfermedad, hay un incentivo perverso a otorgar licencias médicas por sobre 11 días justamente por este motivo. ¿Cómo está avanzando el tema de los sumarios? Y tiene que haber debido proceso, porque efectivamente acá tiene que haber también la posibilidad, con esto termino, que haya también posibilidad de bilateralidad de audiencia, porque efectivamente no solamente porque hayan situaciones incompatibles, es distinto el tema de si los funcionarios estuvieron o no o fueron a un casino, pero una cosa distinta que si tuvieron que salir del país por un motivo de salud, también es un tema relevante y por tanto tiene que haber bilateralidad de la audiencia, es decir, que también las personas tengan su legítimo derecho a defenderse en un debido proceso. Respecto de me gustaría preguntarle a los dos ministros respecto de la asimilación de las condiciones del sector público y privado. Y también que ustedes pudieran plantearnos, porque hay derechos adquiridos, entonces me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes respecto a esta materia, porque yo creo que un proyecto de ley que pueda o no ver la luz del día va a tener una complicación también jurídica desde el punto de vista de los derechos adquiridos de los trabajadores. Eso es lo que quería plantear. Gracias. Senadora Órdenes, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a las autoridades presentes. Valoro también
el detalle de las presentaciones. Creo que hay harta información que nos va a permitir ahí abordar cada una de las aristas de este proyecto de ley. Yo diría, o sea, a raíz el trabajo también que realizamos en esta comisión con la ley de grandes emisores, donde yo creo que ahí se evidenció, por un lado, el que efectivamente había una conducta fraudulenta respecto de quienes emiten licencias médicas en un porcentaje bien poco significativo, pero claramente había una conducta inapropiada ahí, y en eso también se plantea la hipótesis de las organizaciones, o sea, no solo médicos, sino también organizaciones detrás de esto. Luego, la Contraloría, los informes de la Contraloría General de la República, yo creo que colocan este tema en la agenda pública, es de alta connotación pública, y nosotros finalmente estamos abordando este tema a partir de una ley que ya existe, que es la de grandes emisores, y yo creo que los informes de Contraloría ejercieron un poder coercitivo respecto a la emisión de licencia y que se ve en la tabla, sobre todo en los meses de junio y julio. Entonces, acá, independiente de los instrumentos o el número de leyes, porque la reforma de salud viene en los otros temas con FONASA, y a partir de este proyecto de ley también el tema de igualar la carencia para el total de subsidio, homologar el sector público con el privado y también entregar mayores atribuciones a la CONPIN. Entonces, el desafío, a mi juicio, es cómo logramos compatibilizar un poco cada una de las medidas para buscar un buen resultado. Yo creo que eso ya está ocurriendo dado la connotación pública que tuvo, más allá de las medidas. Acá yo creo que hay varias preocupaciones, sobre todo el análisis sector público, sector privado. Yo creo que son cifras que vamos a tener que seguir revisando, pero ahí es importante el ausentismo brutal. Ese es un dato, a mí me parece que es bien relevante. Y además está asociado, ¿no?, al uso de instrumentos de subsidio de seguro social que no es válido. Entonces, ahí primero yo creo que tenemos que tener información, y me gustaría que lo pudiéramos pedir también respecto del estado de los sumarios, porque hay procesos que hay que cerrar. Eso es como la reacción a lo que ocurrió. Entonces creo que eso es importante cerrarlo para que nos permita también tener un espacio de conversación mucho más estratégico respecto a cómo vamos a abordar este tema. A mí hay otros temas igual que a mí no me queda tan claro el tema del tope de las 80 UF. O sea, cuál fue en qué se pensó ahí como para esa propuesta respecto a todas las que están en este proyecto de ley. Ahí para Hacienda hay hartas estimaciones. Nosotros cuando hablábamos de este tema de las licencias se hablaba que a partir de ciertas medidas que ya se habían adoptado ante los temas legislativos, se había producido ya un ahorro a partir del control que se hizo, no sé si fue con cruce de datos, inteligencia artificial o qué tecnología estuvo detrás, pero se hablaba de 300 millones de dólares. Ahora se estima que con este proyecto de ley va a existir un ahorro, no sé, de 120 y tantos millones de dólares. Entonces, al final del día es tener claro cuál ha sido el impacto respecto al mal uso en términos de impacto económico y cuánto efectivamente es lo que se pretende sumar, si es que se están sumando eso es la cifra que se da hoy día a lo que ya está ocurriendo, y también el tema del uso de tecnología y de la inteligencia artificial en los mecanismos de control, porque si no siempre nos quedamos hablando de cuántos funcionarios se requieren o no, porque yo también asumo que como han disminuido tantas las licencias médicas, hay menos que tramitar. Por lo tanto, debería haber menos control con respecto al menos de la CONPIN. Y básicamente yo creo que tiene que ver con eso. Es una conversación, presidente, que estamos comenzando. Yo me quiero quedar con la información. Me parece que es importante la instancia que se ha formado con el sector público respecto a la mesa de ausentismo, y que podamos tener ahí una arquitectura que haga sentido también. Yo concuerdo que este no es un tema exclusivo de los funcionarios públicos, dado que el primer informe estuvo dirigido en ese sector, pero claramente hoy día Capredena, DIPRECA, pero tampoco vamos a construir esto a base de distintos tipos de informes. O sea, o hay una sola política, un solo criterio, y que nos permita avanzar de manera de tener los datos concretos, menos licencias y por lo tanto menos impacto económico también. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Órdenes. Por mi parte, hacer la siguiente reflexión y las preguntas para los dos ministros.
Yo como médico, antes que como político, he visto en el tiempo un deterioro progresivo de este instrumento de la seguridad social, al punto que, teniendo como objetivo justificar los días no trabajados al empleador y recibir el pago del subsidio por esos días no trabajados, se ha transformado progresivamente en un mecanismo evasivo de presencia laboral, búsqueda de otras alternativas laborales distintas, viajes recreacionales, búsqueda de empleo, en fin. Para esto se requieren dos, como el tango. Un comprador que quiere, saltándose el diagnóstico, y un vendedor, médico en este caso, que transgrede su código de ética y puede ser capaz de falsear un diagnóstico. Estoy hablando de los casos fraudulentos. Entonces, en ese sentido, cuando el ministro ha comunicado en distintos momentos las fases de los procesos sumariales, la creación de los comités de ausentismo a lo largo del país, queda la sensación que ojalá no suceda, que es lo que todo el mundo espera, que no haya indulgencia, que no haya amnesia, que no haya perdonazo, por la vía de que hoy tenemos un problema muy serio en el sector público, que es que el instrumento de persecución de la responsabilidad administrativa es débil y obsolescente. Hoy día es muy difícil por la vía de los sumarios, no en este caso, en todos los casos en general en el aparato público, llegar a resultados finales que sean en tiempo y forma razonables, proporcionales, y que no estén interferidos por las amistades, los bloqueos, las presiones que muchas veces ocurren en las oficinas públicas. Esto tiene que ver con que haya debido proceso, obviamente, pero como es tan antiguo este sistema, obviamente requiere, parece, alguna reformulación. Yo se lo dejo planteado porque aquí hay un fenómeno que es estructural, porque yo le digo, si hay 25.000 funcionarios que salieron del país, habiendo 10.182 sumarios en curso hoy día, entiendo que es del Estado y su servicio, no está incluyendo los municipios en este caso, más 13.000 en el último reporte que hicieron viajes domésticos, asistiendo a casinos. Yo entiendo que esa sobrecarga de sumario es bien compleja. Me han reportado a mí, por ejemplo, casos como el Hospital Horvitz, psiquiátrico, que recién hace 10 días pudieron obtener la validación de la salida del extranjero, después de múltiples insistencias, porque la PDI está desbordada en capacidad de responder y validar el inicio de los sumarios. Entonces, este punto al ministro Marcel se lo quiero plantear, porque aquí hay un contexto mucho más amplio de cómo hoy día llegamos hasta el final en los procesos y que el país tenga respuesta. Segundo, me gustaría saber cuál es el monto de la deuda que hoy día FONASA le debe a los servicios de salud por efecto del pago anticipado y que entendemos, no sabemos el mapa nacional, sería bueno que ustedes lo precisaran, cuáles son las demoras, los tiempos de espera y los volúmenes de retorno y la cuantía de esos montos, que es lo que opera actualmente en el sistema público respecto a la devolución de licencias médicas. Me gustaría entender también, en tercer lugar, que es sintomático el efecto disuasivo. Si en estos meses, de 3 meses casi, desde que salió la denuncia de Contraloría, han bajado notablemente el número de licencias en trámite. La otra vez explicaba aquí la Suceso, son 650.000 licencias al mes las que se tramitan en Chile. Eso significa que claramente hay un sobrestock de licencias circulando que no se apegan a un diagnóstico. Porque la gente que se fractura, que se accidenta, que se infarta, que se infecta, que le da hemorragias, no cambia con la estacionalidad, no cambia. Entonces, si después de este shock viene una baja, la pregunta entonces es, a la ministra en este caso, ¿cómo enfrentamos los dos grandes focos de diagnóstico hoy día que están en una condición borrosa de validación, como son las enfermedades de salud mental y las enfermedades osteomusculares, donde se concentra el enorme grupo de sospecha hoy día respecto a la validación del diagnóstico del reposo? Y me gustaría también, en ese sentido, consultarle, porque hay 2 artículos del Estatuto Administrativo que son los que aquí aparecen de alguna manera más en juego. El 111, que es el del pago anticipado, y en ese sentido, si pudieran explicar un poco más la remuneración diaria por licencia médica. ¿Es una remuneración diaria que se paga en qué momento? ¿Se paga cumplido el reposo? ¿Se paga en otro instante? ¿Cuál es la nueva definición que propone el Ejecutivo de esa remuneración diaria? Y respecto
del 151, que se aboca a la salud irrecuperable. También, ya lo preguntó el senador Chaguán, ¿cuál es la estadística hoy día de declaraciones de salud recuperable en el Sistema Nacional de Servicios de Salud? ¿Y cuál es la judicialización que ha tenido? Porque esta ha tenido derivadas de distintos tipos según los recursos que se han interpuesto en las Cortes. Entonces, es variable. El caso del Hospital San José ha sido uno de los más bullados de los últimos meses, donde aparecen personas con muchos años de licencia médica y con fallos posteriormente favorables a ellos pese a la declaración de irrecuperabilidad. Entonces tenemos una especie de cronicidad de gente que se va quedando sin una razón justificada, se le sigue pagando, no están pensionados y el sistema carga una mochila enorme de personas que hoy día no sabemos qué es lo que hacen, pero están con licencia de años. Por último, preguntarle a la autoridad del Ejecutivo cómo se va a hacer, porque aquí un gran fenómeno es la vigilancia del reposo. El que se iba fuera de Chile tenía plata, salía fuera de Chile. Ya, la suceso dio norma, no se cumplió la norma. Ni siquiera en salud mental se apegaba a la norma que tiene que ser en el territorio nacional. Las Compines, y aquí está la presidenta de las Compines también, Valeria Céspedes, tienen una carencia de vigilancia humana, recursos disponibles para controlar el reposo. Los que fueron al casino, estando en Chile, ¿verdad? Algunos podrían haber podido ir porque sus licencias, me pongo en el caso de salud mental, no les impedía ir eventualmente a un casino. Pero otra cosa es que tengamos una afluencia sistemática y entonces la pregunta es cómo se vigila el reposo. ¿Qué mecanismos más eficientes hay de vigilar el reposo? Porque este es un problema grave. Podemos cambiar los parámetros del subsidio, pero si no hacemos que se coordinen FONASA, Suceso y COMPIN, que son las tres entidades que tienen mucho que ver con el sistema, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos con los 1.470 médicos que, rompiendo su juramento hipocrático, se tomaron licencia médica, estaban con un reposo para ellos y ellos, en el 70%, eran trabajadores del lado público, seguían trabajando en lo privado y además seguían emitiendo licencias médicas estos personajes que a mi juicio no debieran ostentar el título de médico cirujano y que espero llegue la ley de grandes emisores para ello. 1.470 médicos. Es muy grave y es una complicidad que yo creo no se puede sostener. Y por último, al ministro de Hacienda, a la ministra de Salud, tenemos instituciones en las Fuerzas Armadas, yo me sorprendo de ver cómo Gendarmería y Carabineros se llevan el gran volumen de Fuerzas Armadas y de Orden en materia de licencias médicas. Gendarmería y Carabineros. La Fuerza Armada está más abajo, mucho más abajo, en el estudio que hizo la Contraloría. Y en el caso de los funcionarios públicos es salud y educación. Salud y educación. Funcionarios públicos de la salud y la educación, JUNAED, JUNGE y otros, se concentra, además de municipios, que tienen un porcentaje también de mayor de un 30%, donde yo veo, al menos mi impresión, veo más blindaje o más dificultad para poder llegar a los municipios que aparecen también con el mismo esquema de licencias médicas falsas en muchos casos. Bueno, esas son algunas reflexiones. Senador Chaguán. No, dos temas que me parecen relevantes, porque cuando empujamos la ley de grandes emisores y colectivamente trabajamos en esta comisión para poder desempolvar un proyecto que venía del gobierno del presidente Piñera y me tocó como presidente de la comisión en su momento iniciar la tramitación, después continuó con las demás presidencias y logramos sacarlo adelante. Es muy importante saber qué ha pasado en términos de, como usted ha planteado, qué acciones se han tomado respecto de el pequeño grupo de médicos que han emitido la gran cantidad de licencias médicas. Lo otro decía en relación con las licencias médicas otorgadas desde el extranjero, que era un tema que yo lo hice ver en ese momento, lo vuelvo a hacer ver. Y lo otro es que en ese momento yo fui a hablar con la directora de la COMPIN. Y la directora de la COMPIN efectivamente había comenzado a hacer los cruces y había hecho el cruce con la JUNGE. Es por eso que yo, durante la discusión de la ley de presupuesto, pedí los 2.000 millones adicionales que estaba pidiendo la COMPIN, justamente lo hice público en el debate, reiteradamente, porque me entregaron solamente 800 millones adicionales para apurar justamente el otorgamiento de los carnets de las personas con discapacidad. Pero los 2.000 millones adicionales que había pedido la COMPIN para hacer el cruce con el resto de los servicios no se le entregó
por parte de Hacienda. Y también quiero ponerlo sobre la mesa porque esto pudo haber, se pudo haber agilizado mucho antes. De hecho, lo que hizo la Compina en aquel entonces con los escasos recursos que disponía, logró recuperar 500 millones de pesos adicionales y ya en ese entonces, estoy hablando ya hace años atrás, o hace un poquito más de un año, ya la Compina había detectado que habían personas privadas de libertad haciendo uso de licencias médicas falsas o fraudulentas. Entonces yo quisiera poner en contexto. Y por último, una opinión. Yo creo que este proyecto no resuelve el problema. Y perdónenme que lo diga así abiertamente. Yo creo que, por supuesto que va en la dirección correcta, pero en la medida que no tengamos un órgano autónomo que fiscalice y controle, también se puede dar un abuso, como ocurre respecto del mundo del seguro privado de salud, que niega licencias médicas que son absolutamente necesarias respecto incluso a pacientes que están hospitalizados, respecto a hospitalizaciones, pacientes que están esperando una intervención de cáncer o que están derechamente en condiciones muy complejas. Y lo mismo ocurre en el sector público. Entonces, es muy importante que haya un órgano autónomo, distinto, que sea capaz justamente de fiscalizar, porque si no, acá podemos incurrir en un error desde el punto de vista de no solamente hacer justicia respecto a los abusos, sino que también pagan justos por pecadores de personas que requieren efectivamente el subsidio de incapacidad laboral y finalmente no se le otorga. Eso, presidente. Senadora, órdenes para precisar. Sí, eso es sobre lo mismo, porque, a ver, creo que es necesario cerrar lo contingente, porque nos está comiendo la agenda pública y obvio, fue escandaloso todo lo que ocurrió y por lo tanto certeza respecto cuántos sumarios, cuántos terminados y al final qué es lo que ocurrió con eso. Lo mismo respecto a los grandes emisores que lo revisamos en el proyecto de ley, que habían denuncias en fiscalía, bueno, pero ¿qué pasa después? Y también con el potencial de las organizaciones que se formaron al alero de este vacío. Paralelo, y es lo que creo que estamos llamados, independiente de en qué proyecto de ley, tener una arquitectura que sea mucho más sólida, que le dé garantías a todos, porque el impacto, no es solo el fraude, que ya es un escándalo en sí mismo, el impacto económico es brutal. A veces nos concentramos en conversaciones con la misma tipo de connotación pública, pero acá se hablaba de 300 millones de dólares. Son 10 hospitales de baja complejidad. Es mucho para un presupuesto. Este tema no es menor desde ese punto de vista. No solo es lo conductual, que yo creo que hay que tener claro qué es lo que ocurrió, sino también de los impactos y a partir de lo que hagamos, qué nuevo impacto va a tener en eso. Porque yo creo que es importante saber si son 100 millones de dólares, 300 millones o más. Me parece que son cifras tan grandes que nos da lo mismo tener esa certeza. Y esa es la invitación que haría. Esta conversación está empezando, pero claramente en eso no quiero dejar de hablar del impacto económico. O sea, lo otro también tiene su agenda, pero claramente en eso yo creo, presidente, que tenemos que tener mucho más certeza respecto de lo que viene y un trabajo conjunto, obviamente, con las autoridades, los gremios que corresponda, con los debidos procesos también, pero acá yo creo que además era cosa de ver internet, el tarifario, FONASA, o sea, ISAPRE, 10 días, o sea, era de verdad, era bien evidente que había un problema. Hoy día se está sumando, pero se cierra lo contingente y que empecemos a ver efectivamente esto y por eso me interesa el tema, por último, con eso termino, el uso de las nuevas tecnologías, los cruces, porque acá se está facultando ya la Suceso, la primera, la CONPIN con este proyecto de ley, pero ahí la tecnología puede hacer mucho más para que esas facultades sean estratégicas en el largo plazo. Muchas gracias, presidente. Bien, se le ofrece la palabra al ministro de Hacienda y a la ministra de Salud, por favor. Sí, gracias, presidente. Bueno, ha habido varias intervenciones relacionadas con el estado de los sumarios, entonces me voy a referir a eso en primer lugar. Primero hay que tener claro, ¿cierto?, que los sumarios es el mecanismo a través del cual se determina una responsabilidad administrativa y por lo tanto ese es el mecanismo que tiene que operar en este caso. No basta con que haya, ¿cierto?, un informe de la Contraloría, sino que tienen que hacerse los sumarios a nivel individual. Los sumarios administrativos tienen varias etapas y para cada etapa tienen definidos plazos. Hay una etapa de investigación de los hechos, para lo cual se cuenta con 20 días hábiles que se pueden prorrogar hasta 60, es el periodo en el cual está actuando, ¿cierto?, un fiscal.
Hay un periodo de 5 días hábiles para descargos, que pueden ser prorrogados hasta 5 días hábiles adicionales. Luego hay 20 días hábiles para hacer la rendición de prueba, 5 días para la impugnación. Ese es el proceso del sumario, que si uno suma todo esto y le aplica los máximos, ¿cierto?, llega a un plazo entre 4 y 5 meses. ¿Ya? Como hay una parte importante de esto, o sea, como estos sumarios se desprenden de la primera investigación de Contraloría, entonces, ¿cierto?, vamos a ver una situación más masiva en términos de resultados de los sumarios probablemente en 1 o 2 meses más. Hasta el momento son relativamente pocos los sumarios que han concluido, pero sí hay algunos que lo han hecho. Hay que decir que hay en el caso de diligencias puede que se fijen otros plazos adicionales, por eso es un dato relevante, ¿cierto?, la indicación de la Contraloría en cuanto a la necesidad de tener una certificación de la PDI para las salidas fuera del país. Y yo señalé que la PDI, bueno, puedo dar el dato específico, la PDI ha recibido casi 5.000 solicitudes, de las cuales 2.000 más o menos corresponden al gobierno central. ¿Ya? Ahora, en términos de número de sumarios, hay 10.961 funcionarios involucrados en el gobierno central en los casos de mal uso de licencias identificados por la Contraloría. De estos, más o menos el 80% corresponden a la primera informe de la Contraloría, es decir, los viajes en el exterior, y el 20% restante a algunos de los otros informes posteriores. Hay que decir que en estos casos se puede repetir situaciones. Por ejemplo, la información que entregó la Contraloría es que de los casos de asistencia a casinos había más o menos, era del orden, hasta donde recuerdo, había como 1.500 casos repetidos con los viajes al exterior. Es decir, un mismo funcionario que durante el periodo de licencia viajó al exterior y asistió a un casino. Puede haber sido en licencias distintas porque se vio, excepto varios años, pero hay casos en los cuales se superpone una cosa con la otra. Ahora, de los 10.961 funcionarios involucrados, hay 9.293 que continúan en el servicio, mientras que 1.668 ya lo abandonaron. Ahora, eso no significa, como hemos dicho, nosotros hemos señalado en varias oportunidades, que eso debería eximirlos de sumario. De hecho, hay 889 funcionarios que, pese a no seguir desempeñándose en el servicio, están siendo objeto de un sumario administrativo. ¿Por qué? Porque hay ciertos fondos que reintegrar o situaciones, ¿cierto?, que pueden ameritar, ¿cierto?, una acción de carácter penal. Eso puedo decir respecto del volumen, y este es un volumen, por supuesto, bien significativo. O sea, estamos hablando de 10.000 y tantos funcionarios de la Administración Central, excluyendo las municipalidades. La municipalidad hay un número mayor para un número de funcionarios menor, o sea, la proporción de casos en las municipalidades es mayor que lo que hay en el gobierno central. ¿Y el número? En número, a ver, hasta donde recuerdo, ¿cierto?, en el caso del primer informe de la Contraloría, que fueron 25.000 funcionarios, el 30%, es decir, alrededor de 8.000 correspondían al gobierno central, 60%, que sería más o menos 15.000, 16.000, eran de las municipalidades, y el resto correspondían a otras instituciones investigadas. ¿Ya? Entonces, en relación a la aprehensión que manifiesta el senador Chaguán por su intermedio presidente, de acuerdo a los plazos de los sumarios, la enorme mayoría de estos sumarios deberían ser resueltos dentro de este año y antes del cambio de gobierno. Ahora, hay que tener claro que una vez que concluye un sumario, el fiscal o la fiscal emite un informe que va al jefe de servicio. El jefe de servicio puede aceptar la recomendación que se le está haciendo, o puede pedir diligencias adicionales, o puede pedir revisar algún antecedente. Nosotros, en la semana pasada,
emitimos una circular recordándole a los jefes de servicio que tienen esa responsabilidad, es decir, que si reciben un informe que no les parece satisfactorio en términos de los fundamentos para sobreseer un caso, por ejemplo, que pueda pedir revisar los antecedentes. Y luego todo esto va a la Contraloría, donde también hay cierta posibilidad de que los funcionarios recurran a algún recurso, ¿ya? Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que es importante hacerle un seguimiento a todo este proceso hasta que esté 100% concluido. ¿Ah? O sea, aquí no es simplemente las cosas que están en los titulares de los diarios, ¿cierto?, lo que llamó la atención, sino que aquí tenemos todos la obligación de seguir este proceso. Hay que decir, presidente, que hay servicios que empezaron a controlar esto antes del informe de la Contraloría. Y de eso hay varios casos de servicios de salud. Yo creo que es un buen ejemplo porque, de hecho, cuando uno ve el uso de licencias en el sector público, del 2023 al 2024, en los servicios de salud se redujo el uso de licencias, mientras que en otros aumentó. Y por eso hubo una variación relativamente pequeña entre el 2023 y el 2024, donde uno supone que debería haberse reducido, dado la normalización posterior a la pandemia. Así que yo creo que ahí la ministra, que ha sido bien rigurosa con esto y le ha exigido a los servicios de salud actuar en estos casos, creo que puede contar más de lo que ha sido la experiencia práctica con el tema de aplicación de sumario. Ahora hay algunas preguntas cuantitativas o de casos que, por ejemplo, el senador Chaguán preguntaba por los planes para reducir el ausentismo, con los comités de ausentismo, ¿cierto? Los casos de buenas prácticas de recuperación de licencias, que no tengo la información a la mano, pero nos podemos comprometer a traerla a la comisión en una futura reunión. Ahora, se preguntó por el tema de los días de licencia de las personas que están involucradas en estos casos. La duración promedio de las licencias involucradas en los casos ¿cierto?, identificados por la Contraloría es de 18,3 días de licencia. Y si a eso uno lo valoriza, en términos de las remuneraciones que se pagaron por esos 18,3 días, en el caso de todos estos funcionarios del gobierno central, eso equivale a 12.500 millones de pesos en remuneraciones pagadas durante esos periodos de ausencia. Pero nuevamente, esto solo los casos de viajes al exterior, haciendo uso de licencia o asistencia a casino. Ahora, respecto a la pregunta que hacía la senadora Órdenes, en términos de los recursos fiscales involucrados, cuando se dio a conocer el informe de finanzas públicas del primer trimestre y se hizo referencia a las acciones correctivas para reducir o para compensar, ¿cierto?, el incumplimiento de la meta fiscal del año pasado, ahí se citó una cifra de 300 millones de dólares. Esa cifra suponía que este proyecto incluyera una modificación de la tasa de reemplazo. ¿Cierto? Actualmente una tasa de reemplazo de 100%, suponía que incluiría alguna modificación de eso. Eso finalmente se desechó. Por eso es que hoy día hablamos más bien de 180 millones de dólares, que es la cifra que mencionaba la ministra, que de todas maneras es una cifra significativa y que es una estimación porque al final también depende del comportamiento efectivo de las personas. O sea, una cosa es el efecto mecánico que tiene las modificaciones paramétricas al sistema y otra cosa es cómo varía el comportamiento de los asegurados frente a esos cambios. Y lo que hemos visto y lo que se veía ahí en el gráfico sobre el uso de licencias durante los últimos meses es que ha habido una reducción bueno, dependiendo un poco del mes, pero en torno del 20% en el uso de licencias. Si uno mira el caso de junio, más o menos de 20%, incluso algo mayor en el mes de julio. Entonces eso indica que ¿cierto?, ha habido un efecto de autorregulación, por así decirlo,
de muchas personas que normalmente habrían pedido una licencia sin realmente necesitarla, que ha significado, ¿cierto?, una reducción del uso de licencias, pero para que esto permanezca en el tiempo, tiene que haber también un sistema más permanente que lo esté reforzando y también parámetros que alienten un comportamiento responsable. ¿Ah? Hay algunos elementos que son de carácter organizacional y de recursos. Quiero recordar que en el proyecto de grandes emisores se asignaron recursos para fortalecer las COMPIN. El tema de la autonomía, en fin, es un tema que es, digamos, que obviamente es factible de discutir, qué característica o qué gobernanza se le quiere dar al control sobre el uso de las licencias. Pero hay que decir que si uno tiene un sistema que tiene un diseño que alienta o que facilita el abuso, va a tener que gastar mucho en control. Por lo tanto, también tiene que tener claro, ¿cierto?, que los parámetros del sistema, la manera en que se aplican las licencias, induzcan también una autorregulación de las personas. Perdón, No podemos depender solo de los controles. Excúseme un segundo para prorrogar los minutos necesarios para que termine el Ejecutivo las respuestas que estaban pendientes, por favor. Sí. Prosiga. Yo estaba terminando, presidente. Ministra. Gracias. Con respecto a las consultas que se hicieron relacionadas al sector salud, bueno, nosotros comenzamos el trabajo en el tema de ausentismo que preguntó el senador Chaguán. La verdad es que el año pasado, mucho antes del tema de la Contraloría, yo misma hice 2 oficios a los servicios de salud exigiendo el envío de los funcionarios que tenían licencias médicas sobre 180 días, los gremios lo recuerdan, porque me lo hicieron ver, respecto a esa situación, que se analizara y llegaran a la COMPIN. Eso significó un aumento en la tramitación de estas situaciones de salud recuperable o irrecuperable, al punto de que después se han agregado a raíz de esta actividad de que teníamos una situación de espera incluso de estos trámites de alrededor de 10.000 personas y se han aumentado la tramitación de 40, 50 a más de 100, 200 personas que han solicitado mes a mes, lo que ha sido una recarga también para la COMPIN y parte también del diseño nuestro, que es tratar de que la COMPIN se desprenda de algunas funciones para concentrarse mejor en algunas otras, como por ejemplo esta situación. También nosotros en ese oficio le exigimos a cada servicio de salud que reforzara su planificación en respecto al tema del ausentismo. Nosotros hemos tenido buenos resultados, como decía el ministro de Hacienda, en la reducción de ausentismo como sector. Es cierto que nosotros, como decía el senador Castro, representamos un volumen importante de las situaciones que se denuncian, pero es porque somos el sector más grande. Si uno calcula una tasa por funcionario, no somos el sector que tiene un comportamiento, digamos, más anómalo en relación al uso de los subsidios de incapacidad laboral. Por cierto que en cualquier situación que se hable de un fenómeno sobre los empleados públicos, yo espero que seamos los primeros, porque somos el sector más grande. Y sin embargo, y somos varias veces más grandes que el segundo sector. No es un poco más grande, somos mucho más grandes que el sector de educación, que es el segundo sector más grande del área pública, y por cierto que los municipios que no están dentro de esa estadística, que tienen otras circunstancias y que no están bajo nuestro conocimiento, incluso los mismos sumarios. Con respecto a la recuperación de las licencias que nos preguntaba, voy a pedir ese antecedente a FONASA, no lo tengo en este momento. Todos los servicios públicos, les consultaba la COMPIN, han iniciado los procesos con respecto a la salud recuperable para las licencias médicas sobre 180 días. Y eso es lo que lleva a que tengamos este acúmulo de personas. Nosotros también hemos hecho algunas medidas relacionadas a tratar de enfocar soluciones, por ejemplo, el sistema de atención priorizado que legislamos recientemente, el SAP, dentro de la prioridad que se dio por el Ministerio, que fueron las licencias médicas para las personas que están, con necesidad de reemplazo de cadera y de rodilla, que fueron las dos duplas de problemas que finalmente priorizamos, que están en la lista de espera. Dentro de los criterios de priorización que está aplicando FONASA es el hecho de que tengan una licencia médica prolongada. Por lo tanto, también estamos nosotros focalizando algunas acciones sectoriales para situaciones que
justificadamente implican una licencia médica prolongada, como puede ser una patología osteomuscular que no se ha recuperado y que impide la movilización de las personas, como es, por ejemplo, la necesidad de un reemplazo, de una cirugía de reemplazo de cadera o de rodilla, que son las que nosotros privilegiamos en primera instancia, así que también se ha tenido ese cuidado. Con respecto a si nosotros tenemos el instrumento efectivamente para dar algún nivel de estandarización, entendiendo que, como lo he mencionado en otras circunstancias en esta comisión, que lo que existen son las personas enfermas y no así las enfermedades, por lo tanto siempre tiene un cierto límite la estandarización de los plazos, por ejemplo, de recuperación esperado para las patologías. Sí hay un instrumento que se está actualizando, el Decreto Supremo número 7, que está en revisión. Así que sí, también se ha trabajado en las guías, en el fondo para los días de descanso, que ayuden a también los médicos a que tengan un patrón en el cual basarse para la evaluación. Con respecto al tema del umbral de los 11 días, es una situación bien única acá, de que exista un umbral en el cual se elimina la carencia, por lo tanto no tenemos un análisis. Lo que sí sabemos de nuestros datos, senador Chaguán, y que fue lo que mostré yo en la presentación, es que efectivamente el que exista ese umbral en quienes se aplica la carencia lleva a que la licencia médica se prolongue y tenga 2 modas, y una de ellas es sobre los 10 días a los 11 días para que la gente en el fondo no le corra la carencia. Por lo tanto, en nuestros datos tenemos pruebas de que efectivamente el que exista un umbral de la carencia implica una extensión del permiso, del subsidio, más allá de lo que se requiere por condición médica, que a nosotros nos interesa que el subsidio cubra la condición médica y no que vaya más allá por estos incentivos que existen hoy día para ese uso. En cuanto al tema de las licencias médicas en el extranjero, también hemos mencionado en otras circunstancias de que la ley de licencias médicas grandes emisores también exige el uso de una plataforma autorizada y que eso de alguna forma regula o limita las posibilidades de que una persona desde el extranjero esté emitiendo licencias médicas, siendo difícil por el avance de la tecnología el limitar, porque la gente usa simuladores de los lugares donde está. Por lo tanto, no es tan fácil el que uno sepa en qué lugar del mundo está una persona. Sin embargo, recordemos que ustedes mismos legislaron el que se tuviese que usar una plataforma autorizada, que los médicos para dar licencias médicas ahora, a raíz de esta ley, tienen que tener un examen único de conocimientos médicos aprobado. Por lo tanto, se limita esta capacidad que había en virtud de los convenios de homologación que nosotros tenemos de título con otros países, que simplemente según el GES, no pudieran ejercer médicamente en el sector público, pero que sí pudieran entregar un beneficio social. El tope imponible, el sentido que tiene, que la consulta de la senadora Órdenes tiene relación con que supuestamente la licencia médica se tiene que financiar con cargo a la cotización, y las personas cotizan hasta el tope imponible. Entonces, el que no se aplique al tope imponible implica que alguien más está financiando esa remuneración, que además son remuneraciones altas porque están sobre el tope imponible. Esa es la racionalidad de haberlo incorporado. Nosotros, por cierto, que estamos interesados y aplicando tecnologías relacionadas con la automatización y con la inteligencia artificial, y justamente en este proyecto de ley se faculta a la COMPIN para mejorar la fiscalización a través del uso de grandes datos, que es lo que de alguna forma está usando la Contralora en uso de sus atribuciones, pero que nosotros no tenemos. Después, a ver, de las otras preguntas que ya contestó, el tema, bueno, de las enfermedades de salud mental, que por cierto son una situación compleja. Nosotros también hemos planteado que tenemos asesorías de auditores específicos para el tema de salud mental. También en este proyecto de ley se controlan todas las licencias médicas prolongadas, de manera de tratar de tener una otra visión, una supervisión respecto de situaciones que pudieran no justificarse, habiendo también situaciones en que puede justificarse y algunas en las cuales finalmente puede desembocar en que la persona no tenga condiciones de continuar el trabajo y vaya a lo que es una pensión de invalidez, porque recordemos que el subsidio de incapacidad laboral es para una incapacidad temporal y no permanente, como se ha casi establecido en algunos casos. Yo creo que son más o menos las preguntas que... La remuneración diaria por licencia, el ministro, tema del ¿cómo opera cálculo eso? del 30º, sí.
qué momento se paga? Bueno, nosotros lo que vimos cuando estábamos en el diseño del proyecto de ley, que el tema es que la legislación o cómo funciona el sistema presupuestario es que a los servicios se les entrega todo el subtítulo 21 que es de remuneraciones. Por lo tanto, esto de que, por ejemplo, FONASA adeude a otro servicio en realidad no es tal, porque a cada servicio la Dirección de Presupuesto le entregó en realidad sus recursos completos para el pago. Entonces, lo que nosotros, de alguna forma establecido en términos simples, es que el subsidio es un beneficio diario y no mensual, que tiene derecho por cada día de licencia. Entonces, me corrige el abogado si me equivoco, si la persona tiene una licencia médica breve y los primeros 2 días no se pagan, como ya las remuneraciones en el sector público probablemente ya se autorizaron, en ese mes no se hace efectivo el descuento, pero sí al siguiente. Y eso es simplemente. Y se calcula el 30º, o sea, en el fondo el sueldo, al igual que en el sector privado, se lleva a 30º, asumiendo un mes de 30 días estable. Por los días de inasistencia, por ejemplo, si faltó un día por alguna condición médica, se le paga ese mes completo porque es difícil que se vuelva a calcular, digamos, el pago de remuneraciones ese mismo mes, pero al mes siguiente se le descuenta ese día. Así es como se está... Y en los otros casos, ministra, perdón, pregunta para entenderlo bien, la licencia de 10, 20 días, 30 días, ¿se paga después de cumplir el reposo? No, las licencias en el sector público se sigue pagando el salario de la misma forma. A la persona le pagan el salario íntegro, hoy día se lo pagan íntegro. Lo único que va a ocurrir es que en el mes siguiente al que haya hecho uso de la licencia médica, imaginemos que estuvo 20 días, ese mes que faltó los 20 días, se le pagan los 20 días y al mes siguiente se le descuentan los 2 días. Y dependiendo de en qué momento haya ocurrido, y los otros 18 días se le pagan. No, la persona en el sector público nunca tiene que ir a hacer el trámite de que no hace ningún trámite, porque por la ley de presupuesto a todos los servicios nos entregan el subtítulo 21 íntegro de todo el año. Lo que va a existir es un reintegro hacia la tesorería, o sea, en el fondo ellos van a restar hacia el mes siguiente los 2 días de la carencia en cualquier sea la duración de la licencia médica. No sé si se entendió. Sí, o Sí. sea, no hay homologación entonces con el sector privado. Es una homologación, En ese es una plano. homologación porque hoy día los empleados del sector público no tienen carencia. No tienen carencia, se pagan las licencias completas. En el sector público, en el sector privado, en cambio, los empleados del sector privado, los 3 primeros días de licencia médica no se les pagan a menos que la licencia sea de 11 días. Producto de las negociaciones sindicales, de los convenios, algunas grandes empresas sí han negociado en la negociación colectiva que se le paguen los 3 primeros días, al igual que en el sector Ya, más el público. tope, porque el tope también es un factor de homologación. Entiendo yo, porque Por cierto, si claro, gana más del tope, claro, solo se le que es un reembolsa el tope. subconjunto no tan extendido dentro de los empleados públicos. Senadora, ahora los últimos Que minutos. sobre el Juan punto Carlos. lo quiero dejar planteado porque los temas de asignación de zona en zonas extremas son bien importantes respecto al monto mensual del salario. Entonces, si es imponible, se reduciría en la mitad probablemente el pago de un día, en zonas donde... lo dejo como pregunta, porque me interesa. O sea, la zona en zonas extremas es un porcentaje muy importante del sueldo y por lo tanto el cálculo diario de una licencia. Muy bien, estamos excedidos en la hora. Tendría que ser muy breve porque ya estamos muy sobrepasados. Aprovechar que está el ministro de Hacienda, simplemente porque había un compromiso con el DFL5 respecto a los funcionarios de la autoridad sanitaria, y eso está en la DIPRE. Entonces, es un compromiso que además está vencido en junio, y quisiera saber... Ya, pero ese es otro tema. Sí, Ya, que dejarlo otro tema. planteado. Sí. Muchísimas gracias por haberse cumplido el propósito. Se levanta la sesión.